Bien, como les decía entonces, el vector unitario es un vector de magnitud 1, sin unidades, que tiene la única función de direccionar un vector en el espacio o en el plano. En el caso del vector A, como ya habíamos visto anteriormente, sus componentes perpendiculares tenían un cierto tamaño, ¿cierto? Pero no tenían una dirección definida, simplemente le hemos llamado un vector unitario del vector AX, un vector unitario del vector AY. Pero esos ahora ya tienen nombre. El vector unitario de AX es Y, el vector unitario de AY es J, puesto que están dirigidos en los ejes X y Y. Entonces tenemos a X en Y más a Y en J para el vector A, ¿no? Los vectores unitarios en el espacio van a ser Y en X, J en Y, K en Z. Bien, el vector A va a ser entonces AX en Y más AY en J más AZ en K. Y si hubiera otro vector B, sería Bx en Y más By en J más Bz en K. Si hubiera otro C también, ¿no? Tendrían tres componentes. Si quisiéramos hacer una suma vectorial R igual a A más B, entonces reemplazamos A por todo lo que representa B, por todo lo que representa I, y asociamos, ¿no? AX más BX todo en Y más AY más BY todo en J más AZ más BZ todo en K. Por lo tanto, la resultante tiene también tres componentes en IJK, que no es más que la suma de las componentes de los vectores actuantes, ¿no? Bien. ¿Cómo se define un vector unitario entonces? Un vector unitario de un vector cualquiera se le denomina unitario del vector A, por ejemplo, ¿no? El unitario del vector A simplemente es un vector que vale 1 y que está dándole la dirección a todo este vector A. Entonces, si este vector A tiene la dirección del vector unitario, lo único que le falta por definir es el módulo, ¿no? Entonces, un vector A puede ser definido perfectamente como su módulo y una dirección brindada por el vector unitario. O, despejando de aquí el vector unitario, simplemente el vector unitario va a ser el vector A entre su módulo. Este vectorcito que sale de aquí es un vector que vale 1, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones, definición de vector unitario o definición de un vector cualquiera en función de su unitario. Y aquí estamos haciendo simplemente el producto de un escalar por un vector, ¿cierto? El escalar sería el módulo del vector y el vector sería el unitario de A. Entonces, otra vez reforzamos el concepto de que para definir un vector no es suficiente solamente su módulo, que puede ser cualquier número con unidades, por ejemplo 3 metros, sino también una dirección, 3 metros hacia dónde, ¿no? Hacia qué dirección y en qué sentido. Eso recién define un vector. Bueno, bien, el producto de vectores lo vamos a ver mañana jueves. La teoría de hoy día alcanza hasta acá, hasta el vector unitario, ¿no? Según nuestra planificación de la clase. Y si tienen alguna pregunta pueden hacerla porque vamos a proceder a hacer ejercicios. ¿Hay alguna consulta? Disculpe, ¿y en lo que me habla lo del vector unitario en la anterior diapositiva? ¿La anterior? Sí, esa parte no terminé de entender. ¿Podría volver a explicarla, por favor? Sí, en esta parte hemos dicho que en el espacio los vectores unitarios son 3 y además que son ortogonales entre sí, los ejes X, Y, Z son perpendiculares entre sí, ¿no? Ortogonal significa perpendicular. Entonces en el eje X está dirigido el vector Y, en el eje Y está dirigido el vector J y en el eje Z está dirigido el vector K. Todos son unitarios, valen 1, ¿no? Entonces un vector A en el espacio como este, que ya lo he corregido, aquí está,
Este vector A en el espacio tendría componentes AX en Y, AY en J y AZ en K, ¿no? Ya lo he corregido aquí. El ángulo beta está al lado del eje Y, el ángulo gamma está al lado del eje Z, ¿sí? Entonces en el espacio definimos un vector así, y en función de sus componentes perpendiculares y vectores unitarios, lo definimos de esta forma, ¿no? Componente a X en Y, componente a Y en J y componente a Z en K. Este sería el vector A, que hemos visto hace ratito. Entonces, hasta ahí llegamos con la definición del vector A. Pero si digamos quisiéramos hacer una suma vectorial en función de sus componentes, tendríamos que identificar otro vector B, que también tiene componente Bx en Y, By en J, Bz en K, y sumarlo, ¿no? En vez de sumar como una resultante R igual a A más B. En lugar de A reemplazamos todo lo que es A, en lugar de B todo lo que es B, y factorizamos, ¿no? Factorizamos lo que tiene Y, en este caso AX más BX por Y, AY más BY por J y AZ más BZ en K, por K. Significa aquí que esta resultante tiene componentes Rx, que es AX más BX, Ry, que es AY más BY, y Rz, que es AZ más BZ, ¿no? Como cualquier otro vector en el espacio. ¿Dónde habíamos visto ese vector? Aquí, ¿no? No. Bueno, sí, aquí está en el espacio, ¿no? En el espacio la resultante en X es AX más BX y la resultante en Y simplemente es AY más BY. Pero si hubiera un tercer eje de altura, entonces sería Rx AY más BX, Ry AY más BY y Rz AZ más BZ, que es precisamente lo que habíamos visto en la última parte. Rz igual a Z más BZ. Eso serían los vectores en el espacio y en el plano. ¿Alguna otra pregunta? No dije, todo está bien. Bien, pasemos a los ejercicios. A ver. Vamos a cambiar de pantalla. Ahora sí, ¿se puede ver la hoja de cálculo? Sí, Ok, entonces vamos con el primer ejercicio. El ejemplo 2.1 dice: la resultante de los vectores A y B es 11. Si el módulo del vector A es 5 y el ángulo entre A y B es 45, ¿cuál es el módulo del vector B? ¿No? ¿Cuál es el módulo del vector B? Entonces tenemos el dato de que la resultante de los vectores es 11. 11 unidades, 11, lo que sea, ¿ya? El módulo de A es 5. Y el ángulo entre A y B, que le vamos a llamar un ángulo θ, es 45 grados. Esos son los datos disponibles, ¿no? Después tenemos una serie de condiciones o planteamientos que tendríamos que hacer. A ver, nos dicen que la resultante entre A y B, y además que A forma 45 grados con B, vale 11. Entonces, si dibujamos un vector A y un vector B que está formando 45 grados con A, tendríamos este dibujito, ¿no? Un vector a 45 grados, un vector B. Además que el vector A tiene módulo A minúscula y el vector B tiene módulo B minúscula. Método del paralelogramo, tendríamos una resultante que une las dos colas con el vértice opuesto, ¿no? De una resultante R que tiene módulo R minúscula, que también es conocido. Entonces, acá podemos identificar un triángulo, ¿cierto?
Un triángulo que sería el siguiente. Un lado A conocido, aquí está, un lado A conocido, un ángulo opuesto a R interno conocido, puesto que si afuera es 45, adentro es 135, puesto que sumados son 180, ¿no? A ver, aquí verificaremos los ángulos suplementarios. 45 grados más 135 grados nos da en grados 180. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo opuesto a R interno es 135 grados. Y el lado R es conocido. El único lado por conocer es B, ¿no? El único lado por conocer es B. Por lo tanto, aplicamos la ley de cosenos. Ley de cosenos. La ley de cosenos, ¿qué nos dice? Que el lado a conocer B al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, en este caso a al cuadrado, más R al cuadrado, más, si manejamos el ángulo interno, vamos a decir menos, ¿no? Menos 2 por A por R por coseno del ángulo interno, 135 grados. Bien, como ya tenemos los datos de A y R, simplemente calculamos el lado B. Para calcular el lado B tendríamos que pasar todo como raíz, ¿no? Entonces el lado B simplemente sería la raíz de todo eso. $14.96 unidades. Ajá. Bien. Un cachito. Aquí hay un pequeño error. El lado opuesto a B tiene ángulo beta, ¿no? Y el ángulo beta no lo conocemos. El ángulo que conocemos es 135 grados, pero el lado opuesto a ese ángulo es R. Por lo tanto, la formulita cambiaría así: R cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de 135 grados. Ahora sí podría estar bien planteado en nuestra ley de cosenos. Fíjense que siempre el ángulo que manejamos en el argumento tiene que ser el opuesto al lado que estamos calculando. R con 135, B con beta. La primera ecuación no nos sirve porque tenemos dos incógnitas, beta y B. En cambio, la segunda ecuación sí nos sirve porque tenemos una sola incógnita, B. Lo malo es que es ecuación cuadrática, ¿cierto? Desarrollando, simplemente es hacer unas operaciones a la ecuación cuadrática y pasar todo el R al cuadrado a restar, ¿no? Bien, ordenamos un poquito nuestra ecuación cuadrática y vamos a tener así, ¿no? Bien, B cuadrado menos 2AB coseno 135 menos R cuadrado más A cuadrado. Listo. Esa sería nuestra ecuación cuadrática. R vale 11, A vale 5. Entonces, A vale 5, B es incógnita, coseno de 135, ahorita vamos a ver, R11 a 5, ¿no? A ver, coseno de 135
0,71. Eso es lo mismo que decir, además que es negativo, ¿no? Es un ángulo notable. Raíz de 2 sobre 2 es el 0,71. Entonces el coseno de 135 es menos raíz de 2 sobre 2. Ajá. Acá nos reemplazamos coseno de 135 menos raíz de 2 sobre 2. Aquí, operaciones auxiliares. 11 al cuadrado menos 5 al cuadrado. $96. Bien. Haciendo operaciones. El 2 se puede simplificar con este 2. El menos se va con el menos. Y en vez de menos 11 más 5 al cuadrado, menos 96. Y esa sería nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Ahora, si queremos resolver la ecuación cuadrática con la formulita manual, vamos a repasar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Digamos, tenemos una ecuación a por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0. La ecuación cuadrática, ¿qué nos dice? La ecuación cuadrática nos dice que las raíces de x son iguales a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿cierto? Todo eso dividido entre 2 por a. Sí. Una consulta. ¿Dónde está menos 11 al cuadrado más 5 al cuadrado? No sería 146 porque con un número negativo es el cuadrado es igual a positivo. Ah, ya. En este caso, el cuadrado está elevando al valor. A ver, ¿cómo les explico? El valor r cuadrado, el valor r está elevado al cuadrado. A ver, ¿cómo les digo? Así. Estamos restando el r cuadrado. Si le cambiamos el signo aquí y le ponemos más 11, vamos a cambiar todo el valor, ¿no? O sea, r al cuadrado simplemente ahorita como un número. Como un número. Por eso está así entre paréntesis. Y a cuadrado también. Pero su signo de este número, de esta cantidad, sea cuanto sea, la cantidad pasa con menos. Es diferente cuando se hace un cálculo, digamos, de la variable al cuadrado, ¿ya? En este caso el número está al cuadrado, o sea, la cantidad pasa con menos, pero valga lo que valga, ¿entienden? Por ejemplo, si le hacemos aquí un cambio de variable, para no confundir, digamos que r al cuadrado valga, digamos, no sé, f, ¿ya? Entonces, en vez de r cuadrado, escribimos f. Y aquí vamos a tener f. Y en vez de r cuadrado, vamos a tener f. ¿Sí? Entonces, es el valor el que pasa a restar. No es que el cuadrado se aplica a su signo más. ¿Ya? Esa es una cuestión para despejes que tenemos que tenerlo bien claro, ¿sí? Por favor. De acuerdo, entonces en este caso el cuadrado no le afecta al menos, puesto que el menos es el signo con el que el valor pasa del otro lado de la ecuación. Si lo hubiéramos dejado en este lado, hubiéramos calculado 11 al cuadrado y ese 11 al cuadrado hubiera pasado a este otro lado a restar. Lo mismo que está pasando aquí, ¿cierto? Bien. A ver, entonces, reemplazando, la componente b en este caso va a ser menos 5 por raíz de 2, ¿cierto? Después el primer valor va a ser más raíz de
b cuadrado, todo esto, en este caso sí, puesto que todo esto es la constante b, todo eso hay que elevar al cuadrado. En este caso sí. Menos 4ac, menos 4a es 1 y c es menos 96. En este caso sí, porque la constante c es menos 96. Todo entre 2a. 2a es 1, ¿no? Aquí es como decir que... Pero ese 5 dentro de la raíz va con negativo o con positivo. El que está en la raíz. Ah, perdón, este es positivo, sí. El de afuera es negativo por formulita, ¿no? Menos b. El de adentro es con el signo que le corresponde nomás. Aquí en la formulita dice b cuadrado adentro, b cuadrado, y menos b afuera. O sea que a la constante b le cambias el signo para afuera. Y al que está dentro de la raíz al cuadrado. Sí, está bien, gracias por la corrección. Y también las constantes a y c, ¿no? Con sus signos. En este caso a más 1, c menos 96. Y en este caso esta sería la raíz b1. La raíz b1 ya se puede evaluar. $6.88. La raíz b2 va a ser lo mismo, pero con signo menos, ¿no? b sub 2 va a ser entonces menos 13.95. De los dos valores, obviamente el positivo es el que podemos tomar. No podemos decir que el vector b tiene un módulo negativo, ¿no? Podría, pero no es concordante con nuestro planteamiento. ¿Qué significa que el vector b tiene un módulo negativo de 13 o casi 14 y un positivo de 7? Significa que como hemos dibujado, esto vale 7 y cumple. Pero si lo dibujáramos b hacia atrás y le hiciéramos valer 14, también cumpliría. R también valdría 11 unidades. Pero según el dibujo que nosotros hemos hecho, el que vale es el positivo, ¿no? Entonces, respuesta B es igual a B1. 688 unidades. ¿Alguna pregunta? Ahora, claro, verificaremos, ¿no? Esa ecuación tiene que cumplir la ley de cosenos. Bueno, ese valor, ¿no? Siempre es bueno verificar, digamos, lo que sacamos. Ya, para poder evaluar R, tendríamos que todo esto encerrarlo en raíz. Ahora sí, podemos decir que nos calcule R. Y calculando R con el valor de B sale 11. Lo cual es correcto, ¿no? Ahora fíjense lo que les decía, ¿no? Si le damos, digamos, el valor en lugar de el positivo, el negativo, el B2, también cumple. Pero ya no es... aquí le pondremos R2. Ya no es lógico, ¿no? Igual cumple, ¿ve? Pero ya no es lógico conforme a lo que hemos planteado. Entonces esto no es lógico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. Seguimos, ¿no? Aquí voy a poner cálculos complementarios con otro colorcito para no confundir. Ya. Siguiente ejercicio dice: la suma y diferencia de dos vectores hacen un ángulo de 60 grados con módulos de 12 y 6 unidades respectivamente.
¿Cuál es el módulo de estos dos vectores? Bien, entonces otra vez tenemos que plantear un dibujito en función de los datos que nos dan. Nos dicen aquí que la suma y la diferencia de dos vectores hacen ángulo de 60. Por lo tanto, el ángulo θ entre los vectores suma y diferencia son 60 grados. Y además, el vector suma vale 12 y el vector diferencia vale 6. ¿No? Donde el vector suma es a más b y el vector diferencia es a menos b. Entonces dibujamos toda esta situación. ¿Ya? ¿Cómo lo dibujamos? Así. Tenemos un vectorcito a y un vector b. La suma sería a más b, ¿no? Este vector grande. Y la diferencia sería a menos b, o a más el negativo de b, ¿no? Si hacemos a más el negativo de b, sería exactamente este mismo vector, pero partiendo del mismo lugar hacia el otro sentido, ¿no? En la misma línea de acción. Si este es el vector b, el de abajo es el vector menos b. Entonces a menos b es la diferencia. Este es el vector d igual a menos b. Estos dos vectores forman 60 grados. Esos dos, ¿sí? Entonces tenemos este ángulo interno, tenemos estos dos lados, S y D, ¿no? S vale 12, D vale 6, ¿sí? Y tenemos que el lado opuesto a nuestro ángulo interno es el lado 2B, ¿no? Si hacia arriba mide B minúscula y hacia abajo mide B minúscula, todo el lado mide 2B, ¿cierto? Si todo el lado mide 2b, entonces al plantear la ley de senos, la ley de cosenos, vamos a tener lo siguiente: el lado 2b, 2 veces b, todo al cuadrado, es igual a el lado s al cuadrado más el lado d al cuadrado, menos, porque estamos manejando el ángulo interno opuesto, 2 por s por d por coseno de 60 grados, ¿no? Aquí haremos un cálculo auxiliar. Coseno de 60 grados, ¿cuánto tendría que valer? Un medio, ¿no? Un medio. Bien. Entonces, ordenando un poquito esto, tenemos que esta ecuación tiene una sola incógnita, ¿no? El lado b. Y precisamente nos pide hallar el módulo de los dos vectores, de a y de b, y el ángulo entre ellos. Entonces el vector a y el lado b forman un ángulo de θ. Aquí está, ¿no? Θ, opuestos por el vértice, este es θ. Bueno, haciendo operaciones, simplemente de la primera ecuación calculamos b. El cuadrado entra al paréntesis y sería 4b cuadrado, ¿cierto? S 12, bueno, lo dejaremos así porque tiene sus datos. Coseno de 60 grados es un medio, ¿no? Listo, entonces haciendo operaciones, este 2 se simplifica con ese medios y tendríamos esto. El 4 puede pasar a dividir y además el cuadrado puede pasar a como raíz, ¿no? Y entonces tendríamos para calcular el lado b, el módulo del vector b.
5.20 unidades. Fíjense que si le damos, digamos, dimensiones, por ejemplo, que valga metros y también que valga metros, entonces el resultado nos va a dar en metros. Si le decimos milímetros, bueno, también, pero ya no estamos haciendo correcto. A ver, si le decimos segundos, ya no da, ¿no? O sea, no se puede sumar vectores de diferentes naturales, así que démosle metros, solamente para comprobar que está dimensionalmente correcto. Ok, módulo de B 5.20. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿por qué le puso ese 2B? ¿Podría explicar? Este 2B. Sí, en el triángulo grande, en este triángulo grande, el ángulo interno es 60 grados, el ángulo dato. El lado opuesto a este ángulo es todo este lado, ¿no? Todo este lado. Y todo este lado está compuesto por 2B, por el tamaño de todo este lado vendría a ser 2 veces el tamaño de B, puesto que si hacemos la suma A más B, tendríamos este triángulo de arriba donde uno de los lados vale B. Si hacemos la diferencia A menos B, tenemos este triángulo de abajo donde uno de los lados vale B. Por lo tanto, todo este lado está compuesto por el vector B y el vector negativo de B. En módulo, en tamaño, esto mide 2 veces B. Aquí está una vez B, otra vez B. Entonces, 2 veces B. Todo este lado del triángulo grande es dato, ¿no? Bueno, no dato, sino que se puede expresar como 2 veces el lado B. Por eso, en el análisis, se le ha puesto el lado opuesto al ángulo 60, 2 veces B al cuadrado. ¿Está bien? Gracias. Perdón, Inge, o sea, ¿puedo hablar, Inge? Sí, claro. O sea, en términos del plano cartesiano sería la parte B menos B, pero en cuestión de módulos sería el valor de B. Exactamente. Ambos positivos. Exactamente. Puesto que en la ley de cosenos manejamos solamente tamaños, dimensiones, no nos interesa en qué sentido va este B y el otro B, solamente nos interesa que el tamaño del lado de este triángulo, porque en ley de cosenos lo único que hacemos es resolver triángulos, ¿no? Entonces no nos importa ya los vectores como tal, sino ver esto como un triángulo. Si lo vemos como un triángulo, este lado mide 2B y listo. No nos importa, como dice el compañero, si va hacia arriba, va hacia abajo o hacia dónde, es lo de menos. En tamaño mide 2B. Y el planteamiento de la ley de cosenos simplemente relaciona tamaños, puesto que es una relación geométrica, ¿no? En realidad son cálculos geométricos. ¿Está claro? Si habláramos en planos cartesianos, ahí sí ya tomamos en cuenta el signo. Claro. Si le quisiéramos dar componentes a esto, en el caso de este ejemplo, por ejemplo, nos complicamos hartísimo. Pero hay otros ejemplos que sí facilita utilizar los planos cartesianos. Este tipo de problemas son más que todo para plantear una solución de triángulos, una solución geométrica. No sirve mucho en este caso darle componentes, puesto que al darle componentes divides un vector en dos incógnitas, que si no tuvieras datos para una de las dos, entonces uno se crea más incógnitas. Hay que analizar cómo nos conviene resolver los problemas. Este tipo de problemas geométricos, simplemente ley de cosenos y ley de senos. Igual el anterior, ¿no? Igual el anterior, aquí no hemos usado nada de componentes, simplemente un planteamiento gráfico y solución de triángulos. Ley de cosenos y ley de senos es solución de triángulos. Bien, aquí nos pide también, pero módulo de los dos vectores y el ángulo entre ellos. Entonces, módulo de los dos vectores. Ahora, como ya tenemos el lado B, podemos analizar este lado podemos analizar el ángulo alfa, ¿no? ¿Cómo haríamos? Ley de senos. Si queremos hallar el ángulo alfa, diríamos seno de,
seno de alfa, todo sobre el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? S, ¿no? El lado S. Todo esto debería ser igual al seno de 60, que es el único ángulo conocido. Seno de 60 grados entre el ángulo opuesto y el ángulo, el lado opuesto a 60 grados otra vez es 2 por b. 2 por b es conocido ahora, ¿no? Seno de 60 es conocido, S es conocido. Por lo tanto, lo único que nos falta despejar aquí es alfa, ¿sí? Entonces, S pasa a multiplicar. Todo esto lo vamos a encerrar en paréntesis y le vamos a calcular arco seno. Y eso va a ser alfa, ¿cierto? Arco seno. Por lo tanto, en grados nos da que alfa es 90 grados, cabalito. Bueno, verificamos, ¿no? Verificamos. ¿Cuánto tendría que valer el...? Verificaremos aquí en la ley de senos, ¿no? Los dos resultados que hemos hallado. Además nos falta el ángulo entre ellos. Primero veremos pero estas verificaciones. Puesto que si alfa es 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? Y se facilitan las cosas. Entonces, ley de senos. ¿Cómo haríamos aquí? Ajá. Un lado de la ecuación de nuestra ley de senos tendría que ser igual al otro lado de la ecuación. 2b al cuadrado, 180 metros. El otro lado de la ecuación, 180 metros cuadrados. Ya. Lo mismo en la ley de senos, ¿cierto? La ley de senos. Un lado de la ecuación, 0.081 sobre metro. Otro lado de la ecuación, lo mismo. Entonces está ok. Finalmente calculamos el ángulo entre ellos. El ángulo es θ, ¿cierto? A y B forman ángulo θ, que por opuestos por el vértice es lo mismo este θ que el θ de adentro. Ahora el θ de adentro está formando con este triángulo DAB un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, puesto que alfa es 90 grados. Entonces el ángulo θ simplemente se puede calcular por alguna relación pitagórica. Ángulo θ. Entonces, conocemos A, conocemos D. ¿Cuál es la relación pitagórica que relaciona hipotenusa? Olvídense del triángulo de arriba. Estamos manejando el triángulo de abajo, en donde conocemos el ángulo alfa, que es 90, el lado D, que vale... ¿Cuánto vale D? 6. Y el lado A, que vale... No, bueno, que es la incógnita, ¿no? Ah, nos falta hallar el lado A. Bueno, entonces, si este triángulo es rectángulo, podemos hallar la hipotenusa A, ¿no ve? La hipotenusa A con los catetos B y D, ¿no? La hipotenusa A con los catetos B y D. ¿Cómo? Así, ¿no ve? A al cuadrado es igual a los catetos B al cuadrado más D al cuadrado. ¿Listo? De donde A es simplemente la raíz de B cuadrado más D cuadrado. 7.94 metros. ¿De acuerdo? Aquí le pondremos recién el ángulo. Esto es módulo de A con Pitágoras. Listo. Ángulo θ, entonces, ahora sí. Como ya tenemos los tres lados de este triángulo, el ángulo θ es facilita, ¿no? El ángulo θ simplemente puede ser con cualquier función, ¿no? La función seno sería opuesto sobre hipotenusa, D sobre A. La función coseno sería adyacente sobre hipotenusa, B sobre A. La función tangente sería opuesto sobre adyacente, D sobre B. Como D y B son
respuestas verificadas, hallaremos θ con la función tangente, d sobre b. Tangente de θ es igual a d sobre b. Bueno, entonces θ va a ser igual a arco tangente de d sobre b en grados 49.1. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Genero una consulta. Sí. Fíjate introducir el ángulo alfa, ¿no? Para poder hallar el ángulo entre A y B. No. Podemos hallar cualquier otro ángulo. Pudiéramos hallar este otro ángulo, a ver. Alfa, ley de senos alfa. O sea, la... Este alfa no es resultado, ¿no? ¿Cómo decía? O sea que sí hay que hallar el ángulo alfa sí o sí. Sí. A ver. Si hemos llegado hasta aquí con la ley de cosenos y hemos hallado el lado B o el lado 2B, que es lo mismo, tendríamos datos de SB y el ángulo 60. No, podríamos hallar aquí en el ángulo agudo, podríamos hallar el ángulo, no sé, cualquier otro ángulo. Imaginemos que en el lado agudo está el ángulo delta, ¿ya? Este es el ángulo delta. Como ya tenemos los tres lados del triángulo, pudiéramos hallar el ángulo delta. Hagamos eso. ¿Qué pasa con este ángulo delta? Si hablamos del triángulo grande, estamos hablando de que tenemos los tres lados y un solo ángulo. Por lo tanto, habría que plantear la ley de cosenos, puesto que la ley de senos maneja dos ángulos, ¿cierto? Bien, entonces hagamos de cuenta que en el lado, en este ángulo que no está rayadito, hay un ángulo delta, ¿sí? Otra forma. Otra forma. Hallando el ángulo delta. Bien, entonces si planteamos la ley de cosenos para el ángulo delta, el lado opuesto es D y los adyacentes son S y 2B, ¿no ve? S y 2B, por si acaso el lado largo. Entonces la ley de cosenos sería D al cuadrado igual 2B 2B al cuadrado más S al cuadrado menos 2 por 2B por D, perdón, por S por coseno del ángulo delta que queremos calcular, ¿no? Si a esta ecuación le despejamos el ángulo delta, simplemente todo esto que pase al otro lado con más, ¿no? Con más, y acá nos queda, pasa el d cuadrado con menos. Bien, seguimos haciendo operaciones. A ver, en vez de 2 por 2b pondremos ya 4, ¿no? 4. Y despejamos coseno de delta. Listo. Despejamos delta.
delta sería arco coseno de todo eso, por lo tanto esto se puede calcular. Delta sería 30 grados, ¿no? Entonces, conociendo ya delta 30 grados, que sería este ángulo agudo, bueno, lo que se ve también un poco obvio, ¿no? Si este es 30 y este es 60, lo único que le queda hacer a alfa es 90. Por lo tanto, hemos verificado por otro camino que alfa es correcto. Bueno, pero si delta es 30 grados, entonces tendríamos el dato del segundo ángulo del triángulo. Con este lado podríamos trabajar en el triángulo de arriba, ¿no? Podríamos trabajar en el triángulo de arriba con el ángulo θ externo. Y podríamos hallar el ángulo, el lado A. Entonces, el lado A, por ley de cosenos, sería S cuadrado más B cuadrado menos 2SB por el coseno de delta, ¿no? Fíjense, ya nos olvidamos del triángulo de abajo y trabajamos con el ángulo delta que acabamos de hallar. Entonces tenemos los lados SB y el ángulo delta, justo el ángulo opuesto a A. A ver, plantearemos la ley de cosenos. Ley de cosenos. Pucha. ¿Dónde está la ley de cosenos? Aquí está. Para el lado A. Para el lado A. Bien, entonces el lado A nos dice A cuadrado igual a B cuadrado solamente, ¿no? B cuadrado más S cuadrado menos 2 por B, porque es el triángulo pequeño, ya no es el triángulo 2B, coseno de delta. Por lo tanto, debería salir lo mismo. Calculando por este lado, 794, ¿no? Lo que se verifica. Entonces, por un lado o por el otro, deberíamos llegar al mismo resultado, dependiendo de cómo nos manejemos con cualquier parte del triángulo, ¿no? Para resolver un triángulo no se olviden que tenemos que tener 3 datos, como mínimo un lado, y de ahí ya partimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Tercer problemita. Dice: hallar el mínimo valor de F para que la resultante de las dos fuerzas sean 100 Newton hacia arriba. Entonces aquí tenemos un esquemita de unas fuerzas concurrentes, ¿no? En un gancho. Nos dice que la resultante sea 100 Newton hacia arriba. O sea que la resultante tenga un valor de 100 Newton. Y además que si la resultante es Rx en I, Rx, perdón, en I más Ry en J, nos dice que solamente exista Rx, ¿no? Dice que la resultante sea hacia arriba, solamente hacia arriba. Por lo tanto, en el eje X no existe resultante. Eso es lo que nos dice, que la resultante solamente sea hacia arriba, por lo tanto este 100 Newton sea Ry, ¿ya? Entonces aquí sí nos conviene, digamos, hacer un diagramita de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre que vamos a ver en dinámica no es más que el traslado de los vectores que están actuando a un sistema de ejes cartesianos, en este caso x, y. Los ángulos son alfa y tita. ¿No ve? Bien.
Entonces la fuerza F con ángulo alfa y la fuerza P con ángulo tita, ambos con la vertical. Descomponemos la fuerza F en Fx y Fy y la fuerza P en Px y Py. ¿Lo ve? Entonces decimos que en el eje X, la resultante en X va a ser igual a Px al lado positivo menos Fx en el lado negativo. Y además todo eso tiene que ser igual a 0 por la condición del problema, ¿cierto? Por el dato. Esta es la condición del problema. Bueno, la fuerza P es ambas componentes en X están al frente del ángulo. Por lo tanto, P por el seno del ángulo tita menos F por el seno del ángulo alfa debería ser igual a 0. ¿Sí? Ajá. Hay otros datos que no dice acá. Considere la fuerza P igual 60 newton, el ángulo tita igual a 30 grados y listo. Entonces, entre los datos tenemos que la fuerza P vale, es dato. Y también el ángulo alfa. Digo el ángulo tita, perdón. El ángulo tita. $30. Ok. Muy bien, entonces si tita y P es dato, entonces F por seno de alfa es incógnita, ¿no? Ok, si tita es 30 grados, el seno de tita es 0,5, ¿cierto? .05 no es más que un medio. Y además P 60 newton. A ver, un momento, el dato está cambiado aquí. Creo que hay un dato. Ya, el dato que nos dan aquí, por si acaso, es para alfa. Alfa es el que vale 30 grados, no tita, ¿sí? Por lo tanto acá no hay. De acuerdo. Entonces alfa es dato. Y P es dato. Bueno, entonces F va a ser P por seno tita dividido entre seno de alfa. Ya. En esta ecuacióncita que tenemos, que le vamos a llamar número 1, las incógnitas son F y tita, ¿no?
Pudiéramos hacer algún cálculo. A ver, P es 60 y seno de alfa es 0,5. 60 entre 0,5 es 120, ¿no? Bien, así está más fácil. Entonces 120. Ok. F 120 seno tita. Lo mismo hacemos para el eje Y. Para el eje Y nos dice el problemita para el eje Y. Nos dice que la resultante es en Y, que la resultante en Y, que va a ser PY más, en este caso, más FY, debería valer 100 newton, ¿no? 100 hacia arriba. 100 newton hacia arriba. Aquí le ponemos nomás las unidades. 120 newton. Y aquí 100 newton. Bueno, el vector P, bueno, las componentes en Y ambas están al lado del ángulo, ¿no? Por lo tanto podríamos bien copiar estas expresiones para este lado de la ecuación, simplemente cambiándole a la función coseno y también el signo más. P coseno tita más F coseno alfa igual a 100 newton. ¿No ven? Entonces aquí vemos que tenemos una expresión con P tita, que es dato, F alfa, que son incógnitas, y F tita, bueno, F tita, que son aquí incógnitas, alfa es dato, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces simplemente calculamos cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? En este caso el problema es que en una de las ecuaciones tita está en la función seno y en la otra está en la función coseno. Por lo tanto, lo más práctico va a ser calcular tita primero. Reemplazamos 1, entonces decimos con 1 y listo. Lo demás es álgebra. Entonces, en vez de f, ponemos todo lo que dice aquí. En vez de f, 120 seno tita coseno alfa. Y además coseno tita, haciendo unos cálculos aquí auxiliares. No, perdón, coseno alfa es 0,87, que es lo mismo decir raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces, en vez de coseno alfa ponemos 0,87. Digo, raíz de 3 sobre 2. Ok. Haciendo operaciones, 120. Como ya estamos hablando de números para tita, ya no nos interesan las unidades. Igual al final vamos a verificar. Entonces acá 120 entre 2 es 60, ¿no? Ajá. Y P es 60. Bien. Aquí podemos simplificar, ¿no? Todo entre 10, tenemos 6, 6 y 10. Podemos simplificar más aún, o bueno, en el siguiente paso, para que no sea... En el siguiente paso, todo entre 10, 6, 6, 10. Todo entre 2, 3, 3 y 5, ¿no? Bien. Ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita. Si a toda esta ecuación la dividimos entre coseno, dividiendo entre coseno, tendríamos lo siguiente, ¿no? Todo esto entre coseno.
todo esto, seno, 3 raíz de 3 seno entre coseno. Vamos a ordenar un poquito. Así, ¿no? 3 raíz de 3. Esto igual, vamos a ordenar un poquito. 3. Y 5 entre coseno. Ah, perdón. Listo. Entonces, sabemos también que las identidades pitagóricas, 1 sobre coseno es secante, ¿cierto? 1 sobre coseno es secante. Seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, aquí haciendo operaciones nos va a quedar coseno entre coseno 1, ¿no? Seno sobre coseno tangente. Y 1 sobre coseno secante. Listo. ¿Para qué hemos hecho eso? Para aplicar una de las identidades pitagóricas, que dice que secante cuadrado, secante al cuadrado, así lo pondremos, secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Ese tipo de identidades están en tablitas, ¿no? Y son las pitagóricas las que nos van a servir. Esta es la que no sabíamos, porque ¿cuál es la otra identidad pitagórica que nos puede servir también? Seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es igual a 1, ¿cierto? Estas dos identidades son las identidades pitagóricas que nos podrían servir. Como ya sabemos la primera, vamos a aplicar la segunda. Y a todo esto vamos a elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces todo esto elevado al cuadrado y toda la segunda parte también elevado al cuadrado. Y aquí vamos a tener secante cuadrado, ¿no? En vez de secante cuadrado vamos a tener 1 más tangente cuadrado. Así es. En vez de secante cuadrado, 1 más tangente cuadrado y aquí binomio cuadrado perfecto, ¿no? Primero el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. 9 por 3 tangente cuadrado. ¿Listo? Aquí está, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual al cuadrado de todo lo del otro lado. Esta es una ecuación cuadrática para tangente cuadrado, ¿no? Bien, para no hacerlo muy largo voy a resolver esta ecuación. Más 25 la desarrollaremos un poquito más. Factorizando tangente cuadrado, a ver, vamos a hacer así. Factorizando tangente cuadrado tenemos 9 por 3, 27, menos 25, ¿no? Eso
va a ser por tangente al cuadrado. Después tenemos los que tienen tangente. En este caso es 2 por 3 por 3, 18, raíz de 3, ¿no? Por tangente. Y los independientes sería 9 menos 25 menos 16, ¿no? Bien, aquí ponemos nomás más 9 menos 25. De acuerdo. Haciendo operaciones, aquí tenemos 2, ¿no? 2 tangente, 18 raíz de 3 y menos 16. Bien. Ecuación cuadrática. La variable aquí es tangente, ¿no? Y la ecuación cuadrática nos dice que es menos b. B es 18 por raíz de 3 más raíz de b al cuadrado menos 4ac, menos 4 por a2 por c, que es menos 16. Todo entre a, 2 por 2. Y esta sería la raíz del ángulo 1. Vamos a decir aquí tangente de θ 1 igual todo esto. Ajá. Bien, θ 1 entonces es todo eso evaluado, calculado. ,26.44 grados. La otra raíz, ¿cómo suponen que saldrá la otra raíz si esta es positiva? Y además este problema no parece tener dos respuestas, ¿no? Dos respuestas reales. La otra tendría que ser negativa. Hay algunos problemas que podrían tener dos problemas reales, otros no, ¿cierto? Bueno, veamos. Bien, a ver. Para θ 2 sería con menos, ¿no? Con menos. Y θ 2 sería menos 86, ¿no? Por lo tanto, θ no es más que θ 1, nuestro valor oficial, nuestro valor aceptado, 20.44 grados. ¿Alguna pregunta? Ajá. Tenemos que calcular la fuerza, ¿no? La fuerza y luego verificar. La fuerza está en la ecuación 1. En 1 para calcular la fuerza. Ahora sí, como ya tenemos θ, podemos evaluar F. Y F va a ser 53.44 newton. ¿Cómo podríamos verificar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? En el eje X, el planteamiento, ¿no? El planteamiento, y en el eje Y lo mismo, el planteamiento. Por lo tanto, agarremos las dos, verificaremos. Como ya tenemos F, verificación.
Entonces evaluaremos, ¿no? Si hacemos el cálculo nos sale 3.55 por 10 a la menos 15 newton, un valor casi, o sea, se puede decir que es cero, ¿no? Es un valor muy pequeño. Y en la otra ecuación debería salir 100 newton, en el eje Y debería salir 100 newton. Perdón. Perdón, esta no es la ecuación, ¿no? Esa no es la desarrollada, sería esta. Ok. $100 newton. Ok, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Les sugiero que lo resuelvan con esta otra identidad, ¿no? Con la segunda, con la más facilita. Bueno, con la más conocida, no la más facilita, porque la complicación es la misma. Pero obviamente el procedimiento es un poquito diferente porque tienen que lograr seno y coseno. Que ya se tiene aquí, ¿no? Seno y coseno. Bueno, y ya. ¿Alguna pregunta? Nada. A ver, ¿cómo hacemos? En los ejercicios están pudiendo copiar en los apuntes o quisieran alguna pausa, digamos, en el desarrollo para copiar el ejercicio. ¿Qué me dicen? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Se ve la presentación? ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, ingeniero, se ve. Ya, ¿seguimos entonces? Bueno, seguimos entonces. El siguiente ejercicio dice: hallar el módulo de la suma de los vectores si esta resultante se encuentra sobre la línea de acción del vector de módulo 90 unidades. Y aquí tenemos el dibujito, el gráfico de cómo están ubicados los tres vectores, uno de 100, uno de 90 y uno de 80. El de 90 y el de 80 están rotados 12 grados hacia la derecha y el de 100 un ángulo phi. Entonces dice, la resultante está sobre la línea de acción del vector de módulo 90. Aquí está, ¿no? Si trazamos una línea de acción aquí, que fuera la línea de acción del vector de 90, sobre esa línea está la resultante. Bien, entonces, para no complicarnos y decir que la resultante tiene dos componentes, ¿por qué nos rotamos estos tres vectores hacia la izquierda? Fíjense, vamos a rotar los tres vectores hacia la izquierda exactamente 12 grados, ¿no? Entonces el vector de 90 se va a alinear con el eje Y, el vector de 80 se va a alinear con el eje X, y el vector de 100 va a tener un ángulo de phi menos 12. Phi menos 12, ¿no? A ver, algo así, ¿cierto? Si rotamos entonces, vamos a tener el vector de 90 alineado en Y, el vector de 80 alineado en X y el vector de 100 con phi menos 12 grados, y es exactamente la misma disposición de vectores. En este segundo arreglo, la resultante va a estar en el eje Y, ¿cierto?
La línea de acción del vector de 90 es simplemente el eje Y. ¿Está claro eso? ¿Se, ¿Se entiende ese artificio? Sí, Ok. Bueno. Entonces los datos, a ver. Los datos son las dimensiones, ¿no? Vamos a llamar que el vector A vale 100, el vector B vale 90 y el vector C vale 80. Ya. Entonces, en este caso, los tres vectores han sido rotados 12 grados hacia la izquierda. Por lo tanto, en el eje X, la resultante tiene que ser 0, puesto que la resultante tiene que estar en el eje Y. Eso dice la condición. ¿Sí? Entonces, la condición del problema es... La condición del problema, la condición modificada, ¿no? La que nosotros hemos modificado es que la sumatoria... No, bueno, pondremos la resultante en el eje X tiene que ser 0, siendo que la resultante no es más que la suma de los vectores A más B más C. Listo. Entonces, Rx directamente, aquí de nuestro arreglito, directamente diremos que en el eje X tenemos 80 unidades hacia la derecha, bueno, 80. La componente de estos 100 sería la componente horizontal que está frente al ángulo menos 100 por seno de phi menos 12 grados. Y eso debería valer 0. ¿Sí? Haciendo algunas operaciones y simplificando, todo entre 10, 8 y 10, todo entre 2, 4 y 5, ¿cierto? Por lo tanto, si despejamos seno de phi menos 12, pasa al otro lado con más, el 4 se queda y el 5 pasa a dividir, ¿cierto? Este 4/5, ¿qué significa? Vamos a tropezarnos con este triangulito algunas veces. Fíjense. Este triangulito, que bien pudiéramos decir que es un artificio matemático, es un triángulo conocido, ¿no? 3, 4, 5. Si así hacemos la suma de sus catetos al cuadrado, va a dar 5, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, si lo trasladamos aquí, este triangulito, puede ser un triángulo cualquiera, ¿no ve? Pero en este caso nos dice que para la función seno, nos dice que el cateto opuesto tendría que valer 4 y la hipotenusa 5. Si el cateto opuesto vale 4, ay, cachito, y en este caso tendría que ser al revés, ¿no? En vez de 3 tendría que ser 4. A ver, lo voy a corregir eso enseguida. Denme
42 minutos. Y ahora sí. A ver, ¿se puede ver el dibujito? Sí, se mira. Ya. A ver, vamos a ordenar esto. Aquí está. Me he hecho este dibujito. Lo voy a tapar que está mal. Entonces, lo que les decía es esto, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que la función seno de este angulito dice que es 4/5, Necesito una consulta. sí, Menos 5 no pasaría con su signo más. ¿cómo? Menos 5 no pasa. Bien, entonces, ay. Ahora sí. Eso es lo que les decía, una relación de triángulos. Si la función seno de este angulito nos dice que es 4/5, significa que al frente del ángulo está el 4 y en la hipotenusa está el 5.
Si estamos hablando de este triangulito, entonces simplemente hacemos una relación de triángulos, ¿no? Si el cateto opuesto es 4, la hipotenusa es 5, el otro cateto tiene que ser 3. Y si este triangulito lo multiplicamos por 20, 5 por 20, 100, que es este vectorcito, ¿no? 3 por 20, 60, 4 por 20, 80. Es una simple relación de triángulos, ¿no? Es el mismo triángulo exactamente, solamente que 20 veces más grande, ¿no? Entonces, ya podemos conocer el ángulo phi. El ángulo phi no es el ángulo phi menos 12. El ángulo phi menos 12 no es más que el arcoseno de 4/5. Por lo tanto, el ángulo phi va a ser arcoseno de 4/5 más 12 grados, ¿no? Esto ya se puede evaluar. $65.13 grados. Ok. Bien. Si ya tenemos el ángulo phi, menos 12, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Bueno, entonces continuamos analizando el eje Y. El eje Y. En el eje Y, entonces, la resultante en Y va a ser 90 menos 100 coseno de phi menos 12, ¿no? 90 menos 100 coseno de phi menos 12. 90 es el vector que está hacia arriba y la componente al lado en la vertical de este vector de 100 es 100 por coseno de phi menos 12. El vector de 80 no participa en la resultante en Y. Por lo tanto, acá tenemos coseno de phi menos 12. RY igual a 30. ¿Sí? Y tendríamos que verificar, ¿no? Si Rx realmente vale 0. Verificamos el eje X. Verificamos el eje X analizando la ecuación número 1. Le pondremos nombrecito a esta ecuación, le diremos que es número 1. Ya. Entonces vamos a analizar esa ecuación número 1, vamos a calcularla, evaluarla, para verificar que realmente dé 0. Entonces estamos bien, ¿no? De acuerdo. Luego, módulo, finalmente el módulo del vector resultante del vector resultante va a ser
solamente r, ¿no? R, que va a ser rx al cuadrado, rx elevado al cuadrado, más ry elevado al cuadrado. Y además todo eso en raíz, ¿no? Bien, si hacemos operaciones, rx, bueno, no era necesario hacer eso, ¿no? Porque rx vale 0 y ry vale 30. Por lo tanto, ¿cuánto debería dar la resultante? Pues 30, ¿no? 30 unidades. Ese es el módulo de la resultante. Ahora bien, hay algunos problemas como este que pueden resolverse de forma más gráfica, ¿no? Fíjense, si juntamos estos tres vectores en un arreglo uno contra el otro, aquí podemos ver ya, antes de derrotar, que el de 90 y el de 80 fueron un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, si juntamos los tres vectores, estamos diciendo que hay un triángulo rectángulo aquí en esta suma. Al haber un triángulo rectángulo ayuda bastante, ¿no? ¿Cómo ayuda? Haremos el dibujito de cómo sería el arreglo con la suma de los tres vectores gráficamente. Si digamos hemos copiado nuestros tres vectores gráficamente, tendríamos lo siguiente. El vector de 90, a ver, lo voy a copiar este es nuestro dibujito. Aquí, para hacer un análisis. Vean que el vector de 90 y el vector de 80 son dos vectores perpendiculares, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una hipotenusa, que no sabemos cuánto vale, pero a ver, podemos indagar. 90 al cuadrado más 80 al cuadrado, más o menos anda por los 1045, ¿no? Perdón, en raíz, ¿no ve? Queremos saber la hipotenusa. 120. Si esta hipotenusa vale 120 y además a estos dos vectores hay que sumarle este tercer vector que vale 100, por lo tanto este vector 100 va a ser más pequeño que la hipotenusa, ¿cierto? Y además dice que la condición que este R tiene que estar dirigido en esta línea de acción, en el de 90. En el de 90 tiene que estar dirigida la línea de acción del vector resultante. Por lo tanto, si sumamos el de 90 más el de 80 más el de 100, esos tres vectores, la suma de esos tres vectores tiene que caer aquí, forzosamente aquí, puesto que aquí da como resultante un vector R, que es desde la primera cola hasta la última punta este pedacito, que está sobre la línea de acción del vector de 90, ¿cierto? Entonces gráficamente tendría que valer eso, R. ¿No ven? Está claro ese dibujito, verán, analícenlo. Entonces, como ya sabemos que la hipotenusa vale 120 para 90 y 80, ese segmentito C es otro triángulo que se forma. A ver, aquí le pondremos que esto es la hipotenusa H, ¿no? Eso es la hipotenusa H. Pero este segmentito C, aquí, no es más que la raíz de la hipotenusa 100, ¿no? La hipotenusa 100 menos el cateto adyacente, que es 80. Por lo tanto, C vale 60. Si C vale 60, y además sabemos que R más C vale 90, por lo tanto, ¿cuánto vale R? R va a valer 90 menos C. R vale 30, ¿sí? No hay otra forma, puesto que aquí tiene que tener 30 y C tiene que valer 60 para que todo este vector sea el de 90, ¿no? No queda otra. Y así queda resuelto este problemita muy fácilmente de forma geométrica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de este problemita?
Bueno, entonces ya este problemita resuelto de forma geométrica. Haremos el siguiente, o sea, sin tanto procedimiento vectorial, ¿no? No es necesario hacer esto si es que pueden resolverlo con un razonamiento geométrico, no hay ningún problema. A ver, el siguiente problemita dice: hallar el módulo del vector suma del conjunto de vectores mostrados en la figura si el módulo de C es 3 y el módulo de F es 4. Si el módulo de C es 3, el módulo de F es 4, y además hay un ángulo que forman C y F que vale 90 grados. Fíjense que el ángulo C, el vector C tiene una línea de acción que forma 90 grados con el vector F, por lo tanto C y F forman 90 grados. ¿Está claro ese dato? Es un dato medio oculto, ¿no? Pero sirve. Ok. ¿Ya se han copiado el problemita? Me avisan si ya se han copiado. Ya. Seguimos entonces. Fíjense que tenemos ahí varios vectores, ¿no? Tendríamos que darle nombre a todos esos vectorcitos. Y tendríamos que decir, llamarles por algún nombre, ¿no? A, B, C. El C y el F son los únicos que tienen nombre. A, B, C. A este D, E y F. Entonces, la suma del conjunto de vectores, suma, es S, ¿no? Perdón. S, que va a ser A más B más C más D más E más F. Ese es el vector suma. Ahora, del gráfico, ¿qué vemos del gráfico? Fíjense, si empezamos por el vector A, que parte de aquí, ¿no ve? Parte de aquí el vector A, de este vértice. Fíjense, si hacemos A más B menos C más D más F más E menos F, volvemos al origen, ¿cierto? Es un polígono cerrado este, fíjense, es un polígono cerrado. Si partimos en el vector A otra vez, A más B menos C, o sea, si lo damos la vuelta el C, más D más E menos F, llegamos al mismo punto, por lo tanto eso es 0, ¿cierto? A más B menos C más D más E menos F, eso nos da 0. Ojo que estas operaciones son vectoriales, ¿ya? O sea, todos estos que estamos hablando aquí son vectores. Bien, entonces, si de aquí, perdón, esto es igual a 0, ¿no? Si de aquí, fíjense, si de aquí pasamos al otro lado C y F son los únicos que pasan con más, ¿no? Entonces la suma de los vectores A más B más D más E es igual a C más F, y que justamente C más F son nuestras incógnitas, digo, nuestros datos. Entonces la suma podríamos asociarla, ¿no? Por un lado A más B más D más E, y por otro lado C más F. ¿No ve? Es lo mismo. Siguen actuando todos los vectores, pero con la ecuación número 1 nosotros decimos que en vez del paréntesis A más B más D más E, vamos a escribir nosotros C más F, ¿no? Esto, ¿no? En vez de toda esa suma vamos a escribir esta suma. Por lo tanto,
vamos a obtener esto, ¿cierto? C más F más C más F. Por lo tanto, tendríamos 2 por C más F. Si hacemos la propiedad distributiva, tenemos 2C más 2F. ¿Listo? Ahora, como C y F son conocidos, simplemente los dibujamos y ya. En este caso vamos a decir que C, que vale 3, que está dirigida en este sentido, y F, que vale 4, son ambos dos vectores que forman un ángulo recto. Entonces vamos a calcular primero la resultante C más F, ¿no? Módulo de la resultante. La resultante es C más F y su módulo se puede hallar por Pitágoras, ¿no? C al cuadrado más F al cuadrado. Resultante vale 5. Claro, si tenemos el vector 3, 4, la resultante es 5, ¿no? Acá, fíjense que decir 2 por C más F es lo mismo que decir 2 por R, ¿no? Por lo tanto, y finalmente la suma de todos los vectores es 2 por R, de donde la suma es 10. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. ¿Está claro? Claro. Sí, está claro. Bueno, entonces así. Todos los los problemitas son de ese tipo, digamos, ¿no? Les he publicado los ejercicios de Guaita en el grupo de Classroom y también tienen su primera práctica, ¿cierto? Para el viernes. Bueno, todas las prácticas son para el viernes, ¿no? Han leído el comunicado, entonces no se dejen pisar con eso. En sus prácticas, este archivo tanto en Matcat como en PDF va a estar en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Classroom. Ahí se los voy a publicar y nos vemos mañana a las 11. Continuamos con nuestro temario de vectores, que es producto escalar y producto vectorial.